Muy buenos días, querido pueblo de Dios que te unes a través de la tecnología para este curso bíblico. Te habla el Padre Tito. Estamos en la parroquia Estela Maris, en el condado. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020. Sabemos que estamos en el medio de la pandemia, pero nuestro Dios está con nosotros. San Pablo decía en la carta a los Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para iniciar nuestra sesión, vamos a utilizar la oración sugerida que usamos la semana pasada. Algunas personas me la han pedido, por eso voy a repetirla. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. No importa de dónde vengamos, Señor, ni a dónde tengamos que ir. De la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir. En tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos, Señor, siempre estamos. No importa la edad que tengamos, Señor, ni cuánto podamos sufrir. En la extensión de tus manos, Señor, siempre queremos vivir. En tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos, Señor, siempre estamos. Estamos en las manos de nuestro buen Dios y pedimos la intercesión de nuestra buena Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como saben, hoy comenzamos el análisis crítico del libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, es el quinto libro del Pentateuco, por eso se llama Penta, de 5. Y entonces, Deuteronomio quiere decir segunda ley. En el Deuteronomio vamos a tener una obra muy exquisita. Hay distintos autores y distintos comentaristas que plantean probablemente la fecha de producción de este libro esté cerca del 622 a.C. Hay una referencia abierta en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, verso 8, cuando el rey Hilquías encontró este que se conoce como libro de la ley. Y así es que se conoce. Entonces, cuando usted abre el libro del Deuteronomio, es interesante porque leo, estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Di-Sahab. Entonces, es discursos de despedida de Moisés antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Recordemos, el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida dirigido por el sucesor de Moisés, Josué, algo que vimos con calma en el libro de los Números. Entonces, la traducción es palabras de Devarim en el hebreo, y este Pentateuco, Deuteronomio, cierra el Pentateuco y va a terminar con la muerte de Moisés en el capítulo 34. Así que vamos a tener una obra exquisita, libro de las leyes, discursos de despedida. Preámbulos que necesitamos tener claro antes de hacer el análisis crítico del mismo. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribe con lo que se conoce como la teología de la retribución. Haces el bien, recibes bendiciones. Haces el mal, recibes maldiciones. Algo que no es cristiano, pero para su información, en los escritos sagrados de Israel, el libro que rompe con esa tradición es el libro de Job. Entonces, debemos tener esto claro porque en el Deuteronomio vamos a ver mucho esa combinación. Segundo, los dos ciclos. Imagínense que tenemos una moneda en la mano, las dos caras de la moneda. Una es el ciclo EPAL, donde E significa elección, P significa promesa, A significa alianza y L significa ley. Y el contrario al ciclo EPAL es el ciclo PECAL, donde P significa pecado, C significa castigo, A arrepentimiento y L liberación. Esos preámbulos son importantes porque vamos a estar viendo mucho esto cíclico en el libro del Deuteronomio. Otro elemento importante que vamos a ver en la narrativa
es cuando leemos que se habla de alianza desde Moab y cómo se va a relacionar con Horeb, los montes, lugares de encuentro con Dios, los montes, disciplina, hay que subir, hay que esforzarse. Y entonces vamos a comenzar dándoles unas grandes sugerencias. No tenga miedo en abrir su Biblia, no tenga miedo en leerla, pero como dice el jíbaro puertorriqueño, el que mucho abarca, poco aprieta. A mí no me interesa sembrar mucha cantidad, a mí lo que me interesa es sembrar profundo. Entonces, para nuestro estudio, para nuestro análisis, tomen nota de esta clave. La primera parte, que es la introducción, la vamos a encontrar en el capítulo primero, los versos 1 al 5. Esa es la introducción. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo voy a hacer la lectura de esa introducción para dar un breve comentario del mismo, cosa de que tú puedas hacer el ejercicio en tu casa. Leo. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Di-Sahab. 11 son las jornadas desde El Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. El año 40, el día 1 del 11º mes, comunicó Moisés a los israelitas todo cuanto Yahvé le había mandado para ellos, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que moraba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que moraba en Astartot y en Edrei. Al otro lado del Jordán, en el país de Moab, comenzó Moisés a promulgar esta ley, diciendo: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si se dan cuenta, esta primera parte, la introducción, es una narrativa. Hay alguien que después que toda la obra se ha terminado, presenta esta introducción para que comprendamos un poco mejor lo que trato de comunicar. Cuando usted escribe una monografía o un trabajo de investigación, lo último que escribe es la introducción. Cuando se va a presentar un libro, siempre se trae a alguien invitado para que haga la introducción del libro. Por tanto, esto que acabamos de leer, aunque esté al principio de la redacción del texto, es probablemente lo último que se redactó y tiene un gusto exquisito a la hora de describir a Moisés. Entonces, Moisés se va a convertir en el personaje más importante en esta obra porque por medio de Moisés es que Yahvé Dios no solo se comunica, sino que logra la obra de la liberación de la esclavitud en Egipto. Así que vamos a tener una obra donde él o los narradores van a poner la imagen de Moisés lo más alto posible. Estos otros recursos que vamos a tener en la medida en que vayamos haciendo la lectura y los comentarios, como si lo estuvieran idealizando, podríamos decir, como si se estuviera creando un superhéroe de Moisés. Ahora, qué interesante que cuando comienza la narrativa, nosotros vemos la transición de Moab y ahora nos vamos a Horeb. Entonces recuerden que Horeb, otra forma de mencionar su nombre, es Sinaí. Es el lugar donde se encuentra Moisés con Yahvé Dios y donde se dan las tablas de la ley. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a dar la división sugerida para que puedas hacer la lectura con calma, con pausa y después podamos hacer los comentarios a la misma. He leído aquí la introducción, que son los versos 1 al 5, pero por favor, busca con qué tomar nota. La segunda unidad, 2 versos. Los versos 6 al 8. ¿Qué vamos a tener en esos versos 6 al 8? En la medida en que lo leas, vas a ver que hay una orden de parte de Yahvé Dios para ocupar el país. Así que siempre va a haber una intervención divina, siempre va a ser Moisés el interlocutor y siempre se va a presentar que lo que se hace es que es el proyecto, es el plan de Dios. Nos corresponde a nosotros leer, comentar y discernir. Después vamos a ver
Anota, por favor, versos 9 al 18. ¿Qué vamos a tener en la unidad de los versos 9 al 18? La organización del pueblo de Israel por tribus. ¿Y qué vamos a tener aquí? Que va a aparecer la figura de los jueces. Van a haber unos jueces para las tomas de decisiones. Moisés no puede hacer todo. Y también vamos a ver cómo esa evolución de jueces, cuando veamos en la literatura hebrea, vamos a ver que los jueces son los grandes héroes. Y vamos a tener no solo varones, sino también hembras, damas. Entonces, después vamos a tener una unidad extensa de los versos 19 al 46. En los versos 19 al 46 se va a hacer una narrativa sobre la estadía, ¿en dónde? En Cades. Entonces, ¿qué queremos ver con esto? El movimiento, el Dios que entra y actúa, pero las memorias de este pueblo a través de su historia. Y de esa manera se convierte en historia de salvación. Cerramos de esta manera el capítulo primero. El capítulo segundo va a comenzar con el viaje y un viaje por distintos lugares. En los versos 1 al 25 del capítulo segundo, repito, capítulo segundo, libro del Deuteronomio, los versos 1 al 25, un viaje, y vamos a ver 3 puntos importantes: Edom, Moab y Amón. Después, ¿qué vamos a tener? La conquista de Hesbrón y de Basán. Esto está en el capítulo segundo, los versos 26, y se extiende hasta el capítulo tercero, verso 11. Así que si se dan cuenta que tenemos ya movimientos, conquistas ordenadas por Dios, deseadas por Dios. Y una vez que tenemos la conquista, que es lo que vamos a tener ahora, en el capítulo 3, desde los versos 12 al 22, vamos a tener el asentamiento de las tribus. Vas viendo el proceso lógico. El proceso lógico es desplazamiento en la narrativa, conflicto, toma de posesión, y ya que esta tierra es nuestra, ahora nos asentamos. Esa es la narrativa que vamos a estar viendo, y por eso la voy dividiendo en unidades temáticas cortas para que puedas hacer tu lectura, para que puedas hacer tus comentarios, para que puedas sacar tus conclusiones y que puedas llevarlo a la vida de oración. Después que tenemos el asentamiento de las tribus, nos vamos a detener con calma en este capítulo 3, donde vamos a ver en los versos 23 al 29, una oración de Moisés que no logró fruto, porque Moisés no entró en la tierra prometida. Así que de nuevo se idealiza un poco al personaje, pero se recuerda también que el personaje de Moisés no entró en la tierra prometida. De nuevo, la oración de Moisés la vas a encontrar en el capítulo 3, los versos 23 al 29. Vamos a leerla para que vean el recurso narrativo y los muchos juegos que tenemos en este relato. Entonces hice esta súplica a Yahvé. Yahvé, Señor mío, tú has comenzado a manifestar a tu siervo tu grandeza y la fortaleza de tu mano. Pues, ¿qué Dios hay? Ni en los cielos, ni en la tierra, que pueda hacer obras y proezas como las tuyas. Déjame, por favor, pasar y ver la tierra buena de allende el Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Pero por culpa suya, Yahvé se irritó contra mí y no me escuchó. Antes bien me dijo, basta ya, no me hables más de ello. Sube a la cumbre del Pisgah, alza tus ojos al occidente, al norte, al mediodía y al oriente, y contempla con tus ojos, porque no pasarás ese Jordán. Da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor, porque él pasará al frente de este pueblo. Él le pondrá en posesión de esa tierra que ves, y nos quedamos en el valle, enfrente de Bet-peor. ¿Se dan cuenta? Una narrativa interesantísima donde los autores bíblicos articulan muy bien una catequesis, donde hay un Moisés suplicante, pero ponen unas categorías bien humanas sobre Dios que no le da la oportunidad. Pero hay un juego psicológico muy peligroso, y el juego psicológico peligroso es que Moisés le echa la culpa al pueblo.
Moisés no asume su responsabilidad. Y cuántas veces nosotros le echamos la culpa a los demás, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Recuerden, como decían los padres capadocios para hablar de la encarnación, lo que no fue asumido no fue redimido. Entonces, volvemos a la división sugerida para el estudio. Recuerden el principio del Líbaro, que mucho abarca, poco aprieta. Pues vamos en unidades temáticas cortas para que puedas hacer el ejercicio, ojalá que a diario. La próxima unidad, ya estamos en el capítulo 4 y es el introducción, si así podemos decir, que dicen también prólogo, a la promulgación y la enseñanza de la ley. Recuerden que el libro de Deuteronomio, al ser las segundas leyes, tenemos que tener algo bien claro. Las primeras leyes las vamos a encontrar en el libro del Éxodo. Y desde el capítulo 20 del libro del Éxodo hasta el capítulo 23 vamos a ver no solo las leyes de Israel, los 10 mandamientos, sino la aplicación de cada una de esas leyes, lo que se llama la casuística. Así que sería razonable el que hagamos una relectura de esos capítulos del libro del Éxodo para entender mejor todo esto. Entonces, esa introducción de la promulgación de la ley, que en el capítulo 4 va del verso 1 al verso 14. Y después de esto hay un tema interesantísimo en las Sagradas Escrituras, y es el peligro de la idolatría. Esta unidad temática, el mismo libro, Deuteronomio, mismo capítulo 4, va a cubrir los versos 15 al 31. Así que ve anotando las unidades que vamos dando y después vamos a ver algo interesantísimo. Vamos a ver en el capítulo 4 los versos 32 al 40, que es la vocación de Israel. Vamos a hacer la lectura aquí porque quisiera compartir con ustedes un comentario a esta unidad temática. Repito, libro Deuteronomio, capítulo 4, versos 32 al 40. Leo. Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, ¿hubo jamás desde un extremo a otro del cielo cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído cómo tú has oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación de en medio de otra por medio de pruebas, señales, prodigios en la guerra, con mano fuerte y tenso brazo, con portentos terribles, como todo lo que Yahvé, su Dios, hizo con ustedes, a ustedes mismos en Egipto? A ti se te ha dado a ver todo esto para que sepas que Yahvé es el Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te ha hecho oír su voz para instruirte, y en la tierra te ha mostrado su gran fuego, y de en medio del fuego has oído sus palabras, porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos. Te sacó de Egipto personalmente con su gran fuerza. Desalojó ante ti naciones más numerosas y fuertes que tú. Te introdujo en su tierra y te la dio en herencia como la tienes hoy. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que ya ves el Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en la tierra que Yahvé tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta, esta es la vocación de Israel, pero es también la vocación tuya y es la vocación mía. Y la invitación es a que releas esa unidad temática, que ya sabes, libro Deuteronomio, capítulo 4, versos 32 al 40, y repases tu vida, reflexiones y sobre todo el reto de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones,
Esta forma de narrativa y esta forma de reflexión nos ayuda a descubrir a Dios en la historia. No es solamente un discurso racional, sino descubrir a Dios desde la vida, desde la historia, desde la realidad, cómo entra para transformarla. Y es Él el que dirige nuestras vidas. Por eso comenzamos con esa oración: en tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos. Y vamos ya con las últimas dos unidades temáticas. Vamos a ver lo que se conocen como las ciudades de refugio, que los vamos a encontrar en un discurso breve, versos 41 al 43. Y después vamos a ver el cierre de este capítulo 4. El capítulo 4 cierra con la conclusión del primer discurso de Moisés y nos conecta al capítulo 5, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Esta conclusión son los versos 44 al 49 inclusive, pidiendo al buen Dios, al Dios de la vida, al Dios de la historia, al Dios de Jesucristo, que lo puedas descubrir como lo descubrió Israel, sabiendo que al igual que Israel tiene una vocación, nosotros tenemos una vocación. Y damos al buen Dios esta gracia que vemos en el relato. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que Yahvé es el Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Recibimos de nuestro buen Dios su bendición y la compartimos con todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos veremos el próximo jueves.